Muy buenos días. Vamos a hacer un repaso sobre la evaluación del estado y el riesgo nutricional. El proceso del cuidado nutricional, ¿en qué consiste? Este proceso, entonces, abarca 5 pasos muy importantes. El primer paso es la valoración del estado nutricional. Cuando hablamos de valoración del estado nutricional, entonces debe ser practicado en todo paciente ambulatorio u hospitalizado. Una valoración inicial es rápida y sencilla. Permite a priori detectar aquellos pacientes con riesgo nutricional en los cuales se profundizará la valoración para poder adecuar la intervención nutricional. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? La valoración nutricional, luego el diagnóstico nutricional y por último, entonces, el tratamiento nutricional. En primer lugar, ¿en qué consiste la valoración del estado nutricional? Para llegar a un correcto diagnóstico nutricional, especialmente en los pacientes críticos, en la valoración entonces se deberá determinar, por un lado, la valoración antropométrica. Esto es muy importante. Comprobar si el paciente está en normopeso, está en déficit o está en exceso. Además del estado metabólico, si se encuentra con algún grado de catabolismo. Tenemos la valoración antropométrica, el estado metabólico y el diagnóstico nutricional. En el segundo paso es la determinación de los objetivos del tratamiento. Se deberá establecer los objetivos a perseguir con el tratamiento y se los priorizará en función de las necesidades. También es importante determinar, según el caso, cómo va a ser. Los objetivos, ¿cuáles son los objetivos? Es corto, es a largo plazo, o sea que corto, mediano o a largo plazo. Esto es muy importante determinar. Con el paciente se trabajarán las metas cortas posibles a alcanzar para estimular su cooperación en el tratamiento y lograr la adherencia al mismo. En tercer lugar, tenemos la planificación de estrategias para lograr los objetivos, donde ya hay una fórmula determinada, la dietoterapia, donde nosotros ya vamos a utilizar ciertas fórmulas entonces para elaborar la dieta según el caso que corresponda. En primer lugar está la dietoterapia, la educación, el grado de conocimiento, conoce o no conoce el paciente. También es importante determinar la actividad física, qué tipo de actividad lo realiza diariamente, de repente la psicoterapia y también por último la farmacoterapia. El cuarto, la determinación de las necesidades nutricionales. Entonces acá, ¿qué es lo que se realiza? Un plan de alimentación adecuado. Se manifestará el nivel de comprensión, si conoce o no. También es importante determinar la disponibilidad de los alimentos. El gusto también es importante. Intolerancias digestivas, también es importante saber la cultura, come o no come, la religión, esto es importante. La selección de los alimentos, qué es lo que puede comer, qué es lo que no puede, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que evitar siempre es el término prohibido. En lo posible debe ser sustituido por desaconsejado, inadecuado o desfavorable. Y por último, entonces tenemos el monitoreo nutricional. Este paso es el más importante. No basta con planificar e implementar un tratamiento nutricional, se debe realizar la evaluación de los resultados y hacer un seguimiento del paciente para hacer los ajustes necesarios. El monitoreo nutricional deberá llevarse a cabo con una frecuencia según cada caso y deberá ser informado por escrito, ya sea en la historia clínica o una hoja de alimentación dentro de la misma.
para que esté al alcance de todo el equipo de salud y que pueda resultar una herramienta útil para adecuar los demás pilares de tratamiento. O sea que la persona que va a ir prescribiendo los tipos de dieta tiene que ser entonces, como dice en una hoja, al alcance de todo el equipo, porque cuando surgen las rotaciones, entonces el equipo va a estar al tanto de las dietas. Por eso es importante el monitoreo nutricional. Vamos a hablar sobre la valoración del estado nutricional. Entonces, ¿en qué consiste? En la historia clínica y dietética del paciente, las pruebas antropométricas. Tan siquiera podemos evaluar por el IMC, que es el índice de masa corporal, ustedes como los médicos, entonces para poder determinar cómo está, para hacer una valoración nutricional y ver cómo está ese paciente, mínimamente entonces tienen que conocer el IMC. Las pruebas de bioquímica también es muy importante porque a través de eso lo vamos a sugerir los tipos de dieta a seguir. Y las pruebas inmunológicas. ¿Por qué es importante la anamnesis alimentaria? Anamnesis entonces es un recordatorio 24 o 48 horas donde vamos a ir hacer unos interrogatorios. Consiste en el interrogatorio en realizar una serie de preguntas para poder obtener una información objetiva. Es importante destacar datos personales, el sexo, porque el plan de la alimentación va a variar del sexo, la edad, el peso, la talla, constitución corporal, si es pequeña, mediana o grande el paciente. El tipo de actividad física que realiza una actividad leve, una actividad moderada o una actividad intensa. La historia dietética, el interrogatorio debe permitir conocer el consumo de alimentos. Tenemos una hoja de frecuencia en donde hacemos una serie de preguntas: cuántas veces come carne por día, cuántas veces toma lácteos por día, cuántas veces entonces come frutas y verduras por día. Esas son las frecuencias. Si hay algunos rechazos de algún alimento, ya sea tanto el rechazo que no le guste o de repente algunas intolerancias, algunas alergias, esto también es importante. Las preferencias, de repente también nosotros tenemos que respetar los gustos, los hábitos de nuestro paciente. El ritmo alimentario también es importante en los horarios de la comida. ¿Qué hora? Las frecuencias, cuánto tiempo lleva para alimentarse y el modo de alimentación. Si realiza dentro de la casa, si prepara su propio alimento o de repente come en restaurante. Los registros o diarios dietéticos, entonces registrar todos los alimentos consumidos. En esto consiste entonces un recordatorio de 24 o 48 horas. Como les dije, mínimamente ustedes los médicos tienen que conocer el índice de masa corporal de su paciente para poder ayudar, o si está en déficit o si está en exceso. El índice de masa corporal, ¿qué es lo que me indica cómo está el estado nutricional de mi paciente? Por eso es importante entonces que mínimamente tienen que saber el peso actual de nuestro paciente por la altura al cuadrado. Acá tenemos un parámetro, la interpretación. Por ejemplo, el IMC menor a 18,5 quiere decir que nuestro paciente está en delgadez o bajo peso, en fin, de peso normal, en sobrepeso, cuando ya hay una obesidad. ¿Por qué es importante entonces saber esto, conocer el índice de masa corporal de nuestros pacientes? Porque también nosotros vamos a tener pacientes anoréxicos, pacientes obesos con obesidad o de repente pacientes que quieran hacer una cirugía bariátrica. Mínimamente tenemos que saber que este IMC me da un parámetro para ver cómo está el estado nutricional de mi paciente. Vamos a ver ahora la evaluación nutricional funcional. ¿En qué consiste esto? Entonces, cada vez más se está dando mayor interés a la evaluación funcional, los tipos de test que se realiza.
La misma se refiere a la capacidad funcional de los diversos órganos y sistemas en relación con su integridad nutricional. Las deficiencias nutricionales muchas veces pueden alterar la función de un órgano en forma temprana. Por ejemplo, tenemos la dinamometría, se basa en la máxima fuerza voluntaria de la presión con la mano. Como les dije, entonces para ver cómo está la fuerza de la mano o la presión ejercida con el dedo pulgar del paciente sobre un dinamómetro. Entonces, acá, por medio de la estimulación eléctrica del nervio cubital a nivel de la muñeca, se produce entonces la contracción y la relajación del músculo aductor pollicis. Entonces, es útil para la valoración para pacientes minusválidos, por ejemplo, porque medimos la fuerza de repente tras un accidente o una evolución o una enfermedad muscular. Entonces, ¿qué es la dinamometría? Entonces, me evalúa cómo está la fuerza. Luego tenemos las pruebas de tamizaje, que es lo que comúnmente nosotros utilizamos en los servicios. Las pruebas de tamizaje son mediciones para establecer quién puede padecer de ciertas enfermedades y quién no. Por ejemplo, tenemos las pruebas del piecito de los niños recién nacidos, tenemos la prueba del test de la orejita, el test del ojito, el test de la lengua también. Ya ahora tenemos, por ejemplo, los exámenes ginecológicos, la mamografía, la ecografía. Estos resultados se obtienen rápidamente, es de forma económica comparadas con otros exámenes que ya son de un poco más costosos. Estas se hacen a través de muestras de tejidos de sangre para estudiar las células y hacer las mediciones indicadas para cada caso. Todos podemos hacer parte de la prueba de tamizaje en cualquier momento de la vida. Las mujeres en edad fértil, las gestantes, por ejemplo, las famosas ecografías que lo tienen que realizar. Lactantes y bebés durante la gestación, desarrollo y la etapa posterior al nacimiento. Acá, como ven, están los tipos de test que se pueda hacer. Otros métodos para la evaluación de la composición corporal, por ejemplo, tenemos el TAC, que es la tomografía axial computarizada. Esta técnica por imágenes ofrece resultados precisos diferenciando entre masa grasa y muscular, y una vez dentro de la masa grasa determinar la grasa visceral y la subcutánea. Presenta como desventaja que se expone al paciente a radiaciones ionizantes y es un método muy caro. Tenemos también el DEXA, que es lo que la DEXA distingue y cuantifica 3 compartimientos: la masa ósea, la masa grasa y tejido blando libre de grasa. La radiación es mínima, por lo que está éticamente aceptada a utilizar en los niños. Es dificultosa la diferenciación entre la grasa visceral y subcutánea. Es un método caro y esto no se recomienda con individuos con un peso superior a 100 kilos. Tenemos también la resonancia magnética, permite diferenciar la cantidad y distribución de la masa magra y la materia libre de grasa. No es un método invasivo que no irradia al paciente, por lo que se podría utilizar también en niños y embarazadas. Su costo es alto y se presentan dificultades en obesos mórbidos también. Nosotras nutricionistas utilizamos mucho, también ustedes lo podrán utilizar en consultorio. Es un método indoloro, no invasivo, se puede transportar, es económico, es válida para un estudio de la composición corporal de sujetos sanos con normopeso o peso estable y para sujetos con obesidad mórbida, moderada. Y no parece ser útil para estudiar también la obesidad
mórbida. Ya hay otros estudios más profundos, pero la bioimpedancia es lo que me determina entonces el estado metabólico, el IMC del paciente, su peso habitual y su peso ideal, para poder entonces hacer un plan de alimentación. Ahora vamos a ver el cuidado nutricional en paciente desnutrido. Esto es muy importante, el cuidado nutricional en pacientes desnutritivos. Muchas veces las condiciones socioeconómicas desfavorables del paciente, aumento de la prevalencia de diarrea, aumenta la deshidratación y por ende aumenta la desnutrición. ¿Cuáles son los factores indirectos relacionados con la desnutrición? Por ejemplo, la escasa escolaridad de los padres. Esto también es uno de los indicadores. Situación ocupacional de la familia, ¿a qué se dedica? ¿Qué tipo de trabajo lo realiza? Vivienda sin acceso a red pública de agua, por ejemplo, agua potable, si tiene o no tiene. Vivienda sin cloacas, esgoto, como le dicen los brasileros. Falta de luz y métodos de refrigeración también es uno de los problemas. De repente estos vemos en zona no urbana, más bien vemos en zona rural, por ejemplo, ¿verdad? Descomposición de alimentos perecederos. Queda mucho tiempo a temperatura ambiente, puede haber una descomposición de estos alimentos. También uno de los factores es la falta de lactancia materna o el abandono precoz de la misma, que luego vamos a ir viendo en lactancia materna la importancia de que sea lactancia materna exclusiva por lo menos 6 meses. La desnutrición de un paciente hospitalizado tiene relación directa. También esto es uno de los indicadores, el tiempo de curación. ¿Cuánto tiempo lleva un paciente desnutrido en el hospital? El tiempo de hospitalización, el grado de complicaciones. De repente tiene una enfermedad, luego ya pasa a otro. Se le complica, riesgo de morbimortalidad y el costo de los servicios de salud. La situación es netamente diferenciada. Acá hablamos de enflaquecimiento y hablamos de desnutrición. Hay una diferencia una con la otra. Enflaquecimiento es una pérdida de peso de un paciente hasta llegar al momento de que el paciente tenga normopeso, a expensa del consumo de las reservas sin alteraciones del metabolismo ni de los humores. Acá, por ejemplo, en la desnutrición tenemos la pérdida de peso del paciente enflaquecido a expensa del consumo de sus propios tejidos. O sea que, ¿qué es lo que está consumiendo? Todas sus reservas hasta llegar a un momento de agotarse. Acá tenemos la desnutrición. ¿Qué quiere decir esto? Deficiencia de nutrientes que generalmente se asocia a una dieta pobre en vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasa, alteraciones también en el proceso de absorción intestinal, tenemos la diarrea crónica y enfermedades como el cáncer o como el SIDA. Acá la clasificación según el tiempo de la evaluación podemos ver que tenemos la clasificación aguda y crónica. Tenemos la clasificación clínica de esta desnutrición, la marasmo y la Kwashiorkor. La etiología, la secundaria, se debe a una enfermedad subyacente. El marasmo es un tipo de malnutrición energética proteica, una ingesta baja en calorías y en proteínas, severa, acompañada por la emaciación de flaqueza exagerada, caracterizada por una deficiencia calórica energética. Hay que hay que hacer una diferencia en lo que es el marasmo y el Kwashiorkor.
El Kwashiorkor, la etiología, es una forma de desnutrición producto de un consumo inadecuado de proteínas en presencia de una ingesta de energía de las calorías totales entre adecuada y buena. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia que hay? Que el marasmo es una ingesta baja en calorías y proteínas, en cambio el Kwashiorkor es una ingesta elevada en hidratos de carbono y una disminución de proteína. Esto también es un tipo de desnutrición. Las causas inmediatas: ingesta inadecuada, dietética inadecuada, como nosotros ya vimos, de hidratos de carbono, de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, de repente algunas enfermedades, reducción del apetito, mala absorción intestinal, aumento de tasa de utilización de nutrientes. También hay unas causas intermedias: insuficiente comida, pobreza, falta de tenencia de tierra, de repente estas personas que no tienen viviendas propias. Desastres naturales también puede causar una desnutrición, conflictos armados, inadecuada atención a niños y mujeres, pobres servicios de salud y medio ambiente insalubre. Manifestación clínica en marasmo, por ejemplo, la manifestación entonces en el marasmo. En primer lugar tenemos el hundimiento de las mejillas, el pómulo resaltante, facies, por ejemplo, como un anciano, como un velliño que vos fala, o de un mono. La piel es seca, es delgada, con poca elasticidad y se arruga mucho. Abdomen protuberante debido a los músculos hipotónicos. Y acá tenemos también otro que es poco apetito, otros tienen mucha hambre, toleran pocos alimentos y vomitan con facilidad. O sea que tienen una intolerancia. En estos casos de desnutrición, por ejemplo, tenemos que tratar de forma ambulatoria y ver la manera de alimentarla a estos pacientes. Debilidad marcada y no se puede parar, por ejemplo, sin ayuda, porque está muy debilitado. Tratamiento en los casos moderados y moderados de la desnutrición. Por ejemplo, ¿cómo vamos a iniciar la dieta? Se inicia con una dieta líquida, primeramente porque nada no tolera. Entonces, difícilmente, porque se trata de forma ambulatoria, porque difícilmente lo vamos a poder tratar. Entonces, vamos a conseguir lograr alimentarle de forma oral. Entonces se inicia con una dieta líquida, luego entonces esto va a ser un proceso, va a ser progresivo, luego una blanda y posteriormente una dieta completa donde tenga todos los nutrientes. Si hay una infección, si existe, se da un tratamiento específico y estos pacientes se trata en forma ambulatorio. El tratamiento de los casos graves, por ejemplo, tenemos la dieta en forma similar, casos moderados, según la vía que el niño lo tolere. De repente tenemos que ver si tolera en taza, en cuchara y por último entonces ver el soporte nutricional, el apoyo nutricional, entonces por sonda nasogástrica o último caso de forma parenteral. Una rehidratación en casos necesarios. De repente si hay una infección, administrar los tipos de antibióticos, administrar minerales como el hierro, el magnesio, vitamina y de repente la parasitosis, tratamiento específico una vez detectado con los exámenes de laboratorio. Manifestaciones clínicas del Kwashiorkor, por ejemplo, tenemos edemas generalizados, más acentuados en partes declive, en las extremidades, apatía e irritabilidad, de repente una anorexia, vómito y diarrea, deficiencia de peso, no son tan severas porque ellos están más con retención de líquido y una baja talla, la altura, entonces más baja que normal. Y también por último podemos destacar la deficiencia severa de la vitamina A. Por ejemplo, puede tener una ceguera nocturna, mancha de bitot blanco, bordes triangulares, en parte temporal conjuntivitis, úlceras
corneales, xeroxis, se ven con áreas ásperas y ulceradas en la córnea. Eso es todo. Muchas gracias.